El Museo del Louvre, escenario de dos robos impactantes que provocaron la atención de todo el mundo hoy y hace más de un siglo. Desde este hermoso pueblo del norte de Francia que se llama Ersin-Coupigny, en este video hablaré del reciente e impactante robo que tuvo lugar en el Museo del Louvre y que conecta con otro robo que tuvo lugar en este mismo museo hace más de 100 años y que convirtió a la pintura de la Mona Lisa en toda una celebridad. Como ustedes saben, el pasado domingo 19 de octubre, el museo más visitado del mundo, el Louvre, en París, ha estado en los titulares de todos los periódicos tras el robo que tuvo lugar allá y que puso en jaque su seguridad. Apenas abierto el museo, un grupo de 4 personas en cosa de 7 minutos se llevó 9 joyas pertenecientes a la hoy extinta monarquía francesa. ¿Qué se llevaron? Lo veremos más adelante. Llegaron por aquí, por este costado del museo que da hacia el río Sena. Se subieron por un montacargas a esta ventana. Abrieron el vidrio con un esmeril y entraron a la Galería Apolo, donde rompieron una de las vitrinas. Y escaparon a la inversa, así, aunque usted no lo crea. La Galería Apolo exhibe lo que quedó de las joyas de la monarquía francesa, pues gran parte se perdió o se destruyó durante la Revolución Francesa y otra tanta se subastó durante la Tercera República. Y este robo impactó a Francia de la misma manera que pasó con otro robo en el mismo sitio hace 114 años. El 21 de agosto de 1911, este retrato conocido como la Gioconda o Mona Lisa del pintor italiano Leonardo da Vinci fue sustraído del museo. El ladrón fue el italiano Vincenzo Peruggia, quien ya había trabajado en el Louvre montando marcos y vitrinas para las pinturas, por lo que conocía bien la dinámica del museo. Peruggia entró al museo como si aún trabajara ahí, vestido con un overol blanco que utilizaban todos los restauradores. Se fue a donde estaba la Mona Lisa. Tomó el cuadro del muro, le quitó el marco y lo escondió bajo su overol para después salir del museo. Pasaron varias horas hasta que se advirtió que había sido robado un cuadro. En la investigación del robo se interrogó a decenas de empleados y hasta se detuvo a 2 artistas ya famosos de la época por sospechosos. El escritor Guillaume Apollinaire y el pintor Pablo Picasso. Se sospechó de Apollinaire porque en estos días había dicho que había que quemar todos los museos para dar paso al nuevo arte, además de que gente cercana a él había sido inmiscuida en robos previos en el Museo del Louvre. Y de Picasso, pues porque él había comprado una parte de las obras ya anteriormente robadas en el Louvre. Pero finalmente Apollinaire y Picasso fueron liberados, al no existir pruebas en su contra. Pero si ni el cuadro, ni el móvil del robo, ni el ladrón aparecían, el misterio seguía y la prensa daba cuenta de ello. La gente empezó a acudir en masa al museo, rompiendo récord de asistencia. ¿Pero a qué creen que iban? Para mirar el hueco vacío en la pared, porque el robo era el tema que se seguía en los periódicos cual telenovela. La prensa llamó al suceso el robo del siglo, un nombre obviamente jalador, con gancho, pero muy exagerado si pensamos que faltaban aún 90 años para que se acabara el siglo. Fue así que el robo de la Mona Lisa empezó a convertirla, sin su presencia, en el retrato más famoso del mundo. Pero antes de decirles cómo apareció finalmente la Mona Lisa, ¿por qué este italiano robó esta pintura? La obra oficialmente se llama Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, e involucra a pura gente de Italia, el pintor Leonardo da Vinci y los esposos aludidos en el nombre. La teoría más convincente del origen del cuadro es que Leonardo pintó a la mujer en 1503 por encargo. Es decir, un cuadro privado a petición de una pareja con dinero, algo usual para la época en que no había fotografías y tampoco selfies.
Perugia creía que la Mona Lisa debía regresar a Italia porque él pensaba que había sido robada y llevada a Francia por el emperador Napoleón en alguna de las ocupaciones que éste hizo en Italia. Pero la Mona Lisa no había llegado hacia Francia. Antes de explicarles cómo fue que llegó, este tema de regresar a un país, un bien patrimonial que le pertenece, me recuerda una fuerte disputa que hubo entre Francia y México cuando un mexicano sacó de Francia el Códice Mexica Tonalámatl de Oba. Fue un robo, dijo Francia. Pero también hay que decir que este códice había salido de México de manera ilegal en manos de un francés. Toda la historia que vivió este códice y de qué pasó finalmente con él está en este video que les recomiendo ver. Y salió por esta puerta otra vez con el códice escondido debajo de su ropa. La liga está en la caja de descripción, ya saben. Si bien Napoleón sí saqueó diversos bienes culturales de países que ocupó en sus expediciones, bienes que pueden verse ahora en el Museo del Louvre, sobre todo el área dedicada a Egipto, y que son actualmente todo un tema de debate, el de la restitución de bienes que fueron saqueados u obtenidos en condiciones ventajosas en siglos pasados, la Mona Lisa no llegó a Francia con Napoleón. Llegó 3 siglos antes de Napoleón y de la mano de su autor. Leonardo da Vinci fue invitado por el rey francés Francisco I a integrarse a la corte francesa. Leonardo dejó Italia y pasó a Francia, a este castillo precisamente, el Château du Clos-Lucé, trayendo consigo algunas pinturas, entre ellas la Mona Lisa, que por cierto nunca entregó a quienes se la encargaron y terminó siendo comprada por el rey francés junto a otras obras suyas para formar parte de la colección real francesa. Siglos después, tras la Revolución Francesa, la colección real pasó a ser patrimonio de la nación, misma situación que le pasó al Louvre. De ser un castillo que perteneció a la monarquía y que guardaba adentro la colección real, se convirtió en museo público. De hecho, miren qué contraste. En la Galería Apolo, donde se dio el robo de hace unos días y que, como les dije, es la galería que exhibe lo que queda de la joyería de lo que fue la monarquía francesa, en la entrada hay una placa que conmemora las fechas clave en que el Louvre deja de pertenecer a la monarquía y se convierte en museo, y es esta que ven ahora. La Mona Lisa, por cierto, no es la única obra de Leonardo que tiene el Louvre, tiene varias más. De hecho, antes del robo, el retrato de Lisa Gherardini era un cuadro más de la colección de Leonardo. Era reconocido por especialistas del Renacimiento, sobre todo por esa mueca de sonrisita que tiene la pintura. Algo muy novedoso para la época en que fue pintada. Pero hasta ahí, nada de la fama que le nació después. Y ahora sí, ¿cómo encontraron a la Mona Lisa? Perugia llegó con ella a Florencia, Italia, en 1913. Contento de haberla llevado a Italia, pero ya urgido de deshacerse de ella, pues como les dije, era el robo del siglo y tenía una papa caliente en las manos. Vio que un anticuario compraba obras y se la llevó y pasó lo que tenía que pasar. El anticuario vio de qué se trataba y llamó a la policía. Vincenzo fue condenado a 1 año, 15 días de prisión, pero solo cumplió 7 meses y 5 días. Esto debido a que gran parte del público italiano veía en Perugia a una especie de héroe. Y fue a partir de aquí que se aceleró la conversión de la pintura en el fetiche y celebridad que es hasta ahora. Tras aparecer 2 años y medio después de su robo, la pintura fue portada de todos los diarios y antes de regresar a Francia hizo una especie de mini gira de despedida al exhibirse en varias ciudades de Italia. Llegó de vuelta a Francia el 4 de enero de 1914, arribando en un vagón de tren de primera clase. Obviamente toda la multitud que había ido al Louvre a ver el espacio vacío, ahora sí quería ver la pintura, ¿no? Pero ¿qué creen? No se pudo, porque empezaba la Primera Guerra Mundial y gran parte de la colección del Louvre se puso bajo resguardo fuera de París. Misma situación que se repetiría después con la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo más resguardo en esta ocasión, pues Adolfo Hitler quería la pintura. Si Napoleón la había tenido como cuadro de cabecera durante unos meses en los aposentos de su esposa Josefina de Beauharnais en el Palacio de las Tullerías, él también debía tenerla, posar con ella. Era un símbolo de poder, dado que ya la pintura era una celebridad para entonces, pero no pudo obtenerla. Sin contar su mini gira de despedida por Italia, tras el robo, la Mona Lisa ha salido solo 2 veces de Francia para exhibirse en otros museos. En 1962 para ir a Washington y Nueva York, Estados Unidos, y en 1974
para ser vista en Tokio, Japón. De ahí en fuera, no ha salido más. Desde que se hizo famosa, le han aventado pastel, una piedra, pintura, sopas, aunque desde hace ya varios años está bajo un vidrio resistente y espeso que la protege de todo. Como vemos, el robo la transformó en un ícono, un fetiche, una celebridad más allá de la pintura en sí. Apenas 17 años después de su regreso a Francia, salió la primera película dedicada al robo, Der Raub der Mona Lisa, hecha en Alemania en 1931, y luego le siguieron otras, así como canciones, libros y sobre todo su reproducción al por mayor en póster, camisetas, afiches, paraguas, tazas, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el hotel al que llegó Perugia en Florencia para intentar venderla rápidamente comenzó a usar el gancho de en este hotel se hospedó la Mona Lisa para promocionar el sitio y sigue así hasta ahora. Según cifras del propio Louvre, el 80% de las personas que entran al museo lo hacen con la intención de ver este cuadro. ¡Qué loco!, ¿no? El retrato no se puede ver bien porque por las medidas de seguridad está un poco alejado del sitio donde uno lo observa. Y además suele haber muchísima gente que está esperando, haciendo cola para observar la pintura, ¿no? Y es por esta misma saturación que hace algunos meses el Louvre anunció que iba a haber unas modificaciones y que la Mona Lisa iba a reubicarse en una sala específicamente dedicada a ella y a la cual se podrá acceder con el pago de un boleto aparte. Este proyecto de renovación se llama Nouvelle Renaissance du Louvre y se espera termine hacia 2031. Es por eso que hay andamios y obras en ciertas partes del museo, situación de la que se aprovecharon los ladrones del pasado domingo. Y bueno, ¿qué fue lo que se llevaron en esta ocasión los ladrones? Según un comunicado del propio museo fue una diadema, un collar de zafiros y un pendiente de zafiros que pertenecieron a la reina María Amelia y a la reina Hortensia, un collar de esmeraldas y un par de aretes de esmeraldas de María Luisa, un broche conocido como broche relicario, una diadema y un gran lazo de corsé pertenecientes a la emperatriz Eugenia de Montijo. En su huida, uno de los objetos clave del robo se les cayó, la corona de la emperatriz Eugenia. Por cierto, no es la primera vez que roban cosas del Louvre. En 1976, la espada de coronación del rey Carlos X fue robada durante un robo a mano armada en la Galería Apolo. Está por cumplirse medio siglo de esto y la espada ceremonial aún no aparece. En 1983, 2 piezas de armadura renacentista también fueron sustraídas. Estas sí fueron recuperadas, aunque casi 4 décadas después, en 2021, gracias a un experto que las identificó cuando hacía los trámites de una herencia en la ciudad de Burdeos, Francia. ¿Qué será ahora de las joyas que se robaron? Igual que pasó con el robo de la Mona Lisa, el misterio vende. Este tipo de cosas atrae la atención del gran público. No vaya a ser que ahora, tras quitarle las multitudes a la Mona Lisa con la rehabilitación de su propia sala, pasen las multitudes a ver la Galería Apolo para ver la vitrina vacía que dejó el robo, o que cuando aparezcan las joyas, las mismas multitudes vayan a ver el objeto del delito. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo aquí abajo en los comentarios y los voy a leer. Y bueno, dicho esto, yo les dejo con esta hermosa postal. Pues la verdad hoy hace un poco de fresco, pero dije, igual me animo a grabar afuera porque me gusta estar afuera. Muchas gracias por sus variados apoyos, los quiero mucho y nos vemos muy pronto para una nueva entrega.